Yo me llamo Mireia, voy a primer B del instituto Isabel de Villena y es mi primer año en mediación. Jo me llamo Alejandra, jo me crido Alejandra, vaig a primer B i també és el meu primer curs en mediació. Yo me llamo Pablo, voy a primero C y como ellas dos es mi primer año de mediación. Bueno, mi experiencia, pues yo antes de entrar al instituto no tenía ni idea de lo que era la mediación. Y pues cuando llegué pienso que me va a ayudar y me ha ayudado mucho como para enfrentar problemas que tenga y como para resolver problemas con otros niños, si alguien le pega a alguien, si le hace bullying y todo eso. La meva experiència en mediació és que jo quan vaig anar a la mediació jo no tenia ni idea de què iba a ser com és mediació. Jo pensava que va ser distint, que no iba a ajudar res, però bueno, jo vaig anar per a provar i a mi me donava molta vergonya parlar en públic perquè pensava que s'anaven a reir o no sé, però a poc te vas soltant i una vegada te soltes t'eix sol parlar com si estigués parlant amb els teus amics. Jo crec que ajuda molt per quan hi ha un conflicte en classe o en casa, tu saps com solucionar-ho perquè ahí t'ensenyen a solucionar els problemes d'una manera més responsable. Pues mi experiencia en mediación, yo me metí en mediación porque a mí cuando iba al colegio, a mí mi tutora me decía que era el defensor del pueblo. Y con esa cosa que me dijo, empecé a pensar, me gustaría meterme en mediación para ayudar a la gente. Y ahora que me he metido en mediación, me gusta mucho. Al principio pensaba, no sé si ir toda la semana me daría un poco de poco tiempo para estudiar y eso, pero no, va muy bien, ahora sí. Yo, por ejemplo, en las primeras clases, y sigo aún, cada clase que me toca hablar a mí, estoy hasta temblando y todo, porque me acuerdo que el primer día hicieron unos grupos de que habían como unos capitanes y ese era el grupo para comentar todos los temas de la mediación y me tocó ir a mí a hablar y estaba tan nerviosa que dije yo, bueno, me presenté mi nombre, mis apellidos, todo y no se me ocurrieron argumentos que decir y dije, y estoy temblando porque no sabía ni lo que decir ni pensar. Pues digo, estoy temblando porque me salió de dentro de... Y bueno, yo todo ese tiempo que no hacemos mediación me guardo como todos los problemas que tengo o que veo y luego cuando llego aquí os los cuento, no refiriéndome a la persona, no contando que a esta persona le pasa esto, sino como un anónimo. Y a mí me ayuda eso a descargar pues todo lo que me ocurre a mí o que veo. Y eso también me ayuda a mí misma. Jo també m'he donat compte de que jo abans pensava, tu quan vas a mediació quasi tots els professors i professores van, bueno, professors no van, però quasi totes les professores van. Entonces te dones compte de que si tens un problema ahí te poden ajudar, si tu el contes t'ajuden, però en canvi si no fores a mediació i te passa algun problema que no tens la mateixa confiança en anar a parlar a una professora com si vas a mediació o que ja parles de normal, ja estàs acostumbrada. A mí en mediación me gusta mucho, porque llega un miércoles y dices, no acaba la semana, hemos empezado pero no acaba. Y cuando llegas a mediación es como algo más diferente entre la semana y que dices, qué bien, me siento aquí más acompañado, más de todo. Y yo a toda la gente que le gustaría esto, que venga, que nosotros le invitamos a mediación. Pues el otro día, con todas las clases que hoy ha sido la sexta sesión, pues con todo lo que he aprendido, el otro día, hace ya tiempo, hubo un conflicto entre la clase y la directora
y la directora en una sesión nos pidió a Alejandra y a mí, por favor, que le ayudáramos a resolver un conflicto entre nuestra clase y ella. Y nosotras aceptamos y yo estaba súper contenta y súper nerviosa de ay, cómo me saldrá todo, porque tampoco es que haya ido un año o dos como otras personas han ido, no había hecho mediación en mi vida y yo no sabía ni cómo iba a reaccionar ni nada, pero la verdad es que salió muy bien y la verdad es que yo ahí salí muy contenta, es como si todos los días de mi vida hiciera mediación, a mí me encantaría, sin duda a mí. A mí hablar en público antes sí que me costaba porque me entraba un poco la risa floja, pero ya no me pasa tanto. Y además, ya ahora en mediación, antes decía cómo se tiene que sentir esta persona por lo que le ha pasado. Y ahora ya sí que lo entiendo y sé cómo ayudarla. Así que... Es más, yo en casa pienso, pues si hablamos de un tema en concreto, pues yo diré esto, porque me lo pienso yo, mi opinión desde mi casa, sin haber dado nada, ningún vídeo ni nada. Y yo la primera vez no creía que me iba a soltar tanto, pero cada clase empiezo a hablar y no hay mañana para mí, porque empiezo a hablar y es como contárselo a mis amigos, porque me suelto mucho y no pensaba que yo me iba a soltar tanto en mediación como lo hago. Y aparte, no sé si son 2 horas de mediación casi, ¿no? Y a mí se me pasa volando, porque aunque tú piensas, es un vídeo y hablar, eso no puede ser nada divertido, pero yo mientras los demás hablan los escucho, me empiezo a pensar cosas y las comparto, porque a mí me gusta mucho compartir las cosas de mediación y eso. Pues jo crec que no tinc res que afegir més. Jo crec que tot el món tindria que anar a mediació, o si en el seu institut no hi ha mediació, que organitzen un grup, perquè la veritat és que t'ajuda molt a parlar en públic i tot, i a contar els teus problemes com si fueran els teus amics, perquè al fin i al cap són companys teus, són amics. Yo en casa, cuando llego, empiezo a pensar en por qué esta persona hace tal, porque no lo puedo entender. Y esto me ayuda a entender por qué pasa esto. Y como ella ha dicho, ya no tengo nada más que decir. Pues yo, y te invito a venir. Pues yo la última cosa que es, por ejemplo, nadie somos perfectos. Si hay uno que haya hecho algo mal, pues yo entiendo que alguna vez que otra no somos todos perfectos. Podemos equivocarnos o hacer algo mal de vez en cuando. Y bueno, que creo que se puede entrar el que quiera, aunque no sea de este instituto, y yo os lo recomiendo a todo el mundo porque a mí, personalmente, antes de venir aquí, pues no es como ahora. O sea, a mí también me ha ayudado a madurar mucho y eso que a mí justamente a mí me gusta mucho y pues que me gustaría que vinieran todas las personas que pudieran para saber lo que es mediación, porque a mí me encanta. Y una cosa que se me olvida decir es que si tenéis algo que decirnos de qué ha pasado en clase, os está pasando a vosotros, no tengáis miedo, que nosotros no lo vamos a decir a nadie. Si no confiáis en alguien, nos lo podéis decir a nosotros y nosotros se lo podemos comunicar a los profesores o a los de bachillerato. Así podremos resolver tu problema. Bueno, adiós. Adiós.